acá tenían, del factor sigma, mientras que la menos 35 hace contacto con la parte sigma 4 de ese factor sigma. Y acá ya vamos a ver por qué es importante esta TGN acá que hace contacto con la zona 3 del factor sigma. Y fíjense que la alfa son como unas patitas que salen, y esto ocurre porque muchas veces esta alfa puede hacer contacto, la zona carboxilo terminal, con elementos que, si bien no son parte del promotor, son elementos que se llaman enhancers o que aumentan la actividad o la transcripción de un gen, porque lo que hacen es estabilizar el contacto de la RNA polimerasa, no solo a través del reconocimiento del promotor, sino a través de este factor, esta subunidad alfa, y esto hace que la RNA polimerasa en algunos genes tenga mayor actividad o mayor fuerza de un promotor, decimos normalmente, cuando hay algo que se transcribe mucho. Ya ustedes nos van a sentir muchas veces diciendo, este es un promotor fuerte, este es un promotor débil. Cuando hablamos de eso, ¿qué quiere decir? Un promotor fuerte es el que se transcribe mucho. Un promotor débil, obviamente, es el que transcribe menos. ¿Está? Profe, perdón, ¿qué sería TGN? Una región Y de... ya vamos a ver, el TGN es una región que está entre la secuencia promotora. ¿Se acuerda que acá Pero yo es les del mostré? ADN, no es de la enzima. Obviamente, sí, sí. Bien, Estaría dentro de este claro, spacer, ¿sí? Que está entre el menos 10 y el menos 35, ¿ok? ok. Fíjense que lo importante son dos nucleótidos, nada más, TG y N, que puede ser cualquier nucleótido, ¿está? Ahora, ya vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, lo que les decía básicamente es que la RNA polimerasa per se no puede transcribir ningún gen, pero cuando el factor sigma se une formando la holoenzima, reconoce, y va a haber acá una isomerización que forma lo que se llama una burbuja de la transcripción, y esto va a permitir que se vaya elongando ese transcripto, ¿sí? Hasta que haya alguna forma, una señal que está dentro de ese DNA, ¿verdad? Que le diga a la RNA polimerasa, bueno, hasta acá llegamos y este gen se terminó acá. ¿Está? Como yo les decía anteriormente, estas variaciones en un promotor, por ejemplo, el factor sigma, ¿no? Un promotor que es reconocido por el sigma 70, que como les decía, el sigma vegetativo, o sea, de todos los genes que se llaman housekeeping o esenciales, pueden tener variaciones. Una de esas variaciones que tenga este elemento up, por ejemplo, que les dije que va a estar reconocido por esta zona carboxilo terminal de la subunidad alfa de la polimerasa. Y hay otros que no tienen zona menos 35, pero que tienen una zona extendida de la secuencia menos 10. Esta secuencia extendida es el dominio 3' del factor sigma, ¿sí? Es importante en este promotor que no tiene secuencia menos 35. Entonces, uno de los dominios del factor sigma, ¿no? El dominio 3 del factor sigma, es importante en reconocer estas secuencias extendidas acá de estos promotores que han perdido la secuencia canónica para el menos 35. Esto es una pequeña variación de promotores que serían variaciones del factor sigma 70. Ya vamos a ver que hay muchos genes que son transcriptos con otro sigma, o sea que la holoenzima no se forma con sigma 70, sino con otros factores sigma, como por ejemplo hay factores sigma 54, hay otros factores sigma que son de la fase estacionaria y que van a permitir reconocer promotores cuyas secuencias sean específicas para ser identificadas por ese factor sigma. ¿Estamos? ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. Seguimos, profe. Bueno. Bien. Esperen un minuto.
Bueno, esto es lo que les decía. Bueno, esto es, me parece que es algo redundante, que ya lo vimos, ¿no? Y acá simplemente ustedes fíjense que de vuelta les muestro un factor sigma por donde alfa 2 reconoce menos 10, alfa 4 menos 35, acá cuando está la zona up, y acá cuando hay un factor sigma que solo tiene, perdón, un promotor que solo tiene la zona menos 10 extendida, entonces ahí hay un contacto entre las secuencias esta del DNA, que son secuencias menos 10 extendida, con la parte de 3, digamos, la subunidad 3, no subunidad, sino que el dominio 3 de este factor sigma. Bien. Bueno. Lo que les decía es cómo cuando comienza la transcripción, la RNA polimerasa se pega, y en realidad, hasta este momento, esto sería un complejo que está cerrado, ¿verdad? Porque el DNA sigue formando su doble hélice, ¿sí? Y entonces no hay manera que la RNA polimerasa pueda progresar. Sin embargo, ahí ocurre algo que es lo que hace pasar de este complejo de la RNA polimerasa con el DNA que se llama RPC, que es closed, o sea que un complejo cerrado, acá, a un complejo abierto, donde se forma este pequeño bucle que ven acá, y eso se debe a que la, 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 las subunidades beta, beta prima hacen una pequeña torsión, y esta torsión permite que el DNA se abra en esta zona. Y cuando eso ocurre es lo que se denomina el open complex, o sea, el complejo de la RNA polimerasa ya abierto, a donde va a poder iniciar el proceso de la replicación. ¿Está? Bien. Este proceso inicial de la replicación, a ver, ¿qué les puedo decir de acá? Esto, ustedes ya vieron como que la rifampicina, por ejemplo, inhibe la transcripción. O sea, eso lo deben haber visto ya en el curso pasado de fisiología, y inhibe la transcripción porque se mete en esta zona, y realmente en este canal, fíjense que ustedes, acá está la RNA polimerasa, y a donde ya van a ver distintos canales que se forman acá. Este se llama el sitio activo, donde va a ocurrir la polimerización de los nucleótidos, ¿verdad? Va a tener un lugar por donde sale el RNA mensaje, o un RNA que se va formando, ¿sí? Que es este canal de acá, que se llama exit channel, y acá un canal secundario, que es por donde van a entrar los nucleótidos para que la RNA polimerasa los utilice y vaya polimerizando para formar el RNA que va a salir por acá, ¿sí? La RNA polimerasa, esta es inhibida por rifampicina porque la rifampicina se pega y no permite que haya más de 2 o 3 nucleótidos incorporados, y ahí desestabiliza y no permite que la RNA polimerasa continúe la transcripción. ¿Tá? Por eso, cuando uno quiere inhibir rápidamente a un microorganismo que es sensible obviamente a la rifampicina, que son la mayoría, lo que ocurre es que rápidamente uno inhibe cualquier proceso en la célula, porque está inhibiendo la transcripción de los genes, ¿verdad? De todos los genes. Bien. ¿Qué pasa acá con la RNA polimerasa? Hay algunas cuestiones que son interesantes, porque a ver, ¿qué me falta decirle de acá? Bueno, ya les dije que el punto 1 de transcripción puede ser una A o una G. Pero bueno, vamos a continuar acá. Entonces, cuando este de RNA se inicia la transcripción, todavía está pegada el factor sigma, y acá entran los nucleótidos, y comienza a formarse el RNA. Ahora,
se sabe que ocurre muchas veces lo que se denomina una transcripción abortiva. Y esa transcripción abortiva, que no se conoce bien por qué ha evolucionado así, ocurre porque normalmente la RNA polimerasa mete algunos nucleótidos, ¿sí?, hasta llegar a 9, 10, y ese RNA que se está formando acá choca con la parte 3 del factor sigma, en realidad es con el sector 3,2 del factor sigma, y no permite que se mande para acá, para la zona de exit que le permitiría seguir transcribiendo. Entonces, choca aparentemente y ese RNA o ese fragmentito de RNA se despega de acá. Como les digo, todavía no se conoce por qué ocurre eso, pero ocurre en casi todos los genes y de una frecuencia bastante alta. Así que eso es lo que se denomina un proceso de transcripción abortiva. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si ese transcripto puede seguir y empuja aparentemente a la zona 3,2 cuando va creciendo y se puede mandar para acá, para el exit channel? Ahí sí va a permitir que se siga transcribiendo el RNA y por lo tanto la RNA polimerasa podrá continuar la transcripción de ese gen. ¿Está? Hasta que cuando ocurre eso y pasa más allá de 10 nucleótidos que se polimerizaron, ya este factor sigma no le sirve más, se desprende y ahí continúa lo que sería la elongación del transcripto. ¿Está? Otro proceso que es particular en la RNA polimerasa y que tampoco tiene una explicación clara es lo que se conoce como backtracking de la RNA polimerasa. Y no se sabe de vuelta por qué ocurre eso, pero muchas veces cuando la polimerasa va transcribiendo, se vuelve para atrás, ¿sí? Entonces, lo que ya transcribió, en realidad un cacho de RNA, que ya estaba transcripto, digamos, que tendría que haber seguido para acá, queda metido en este canal a donde ingresan normalmente los nucleótidos. Entonces impide que ingresen los nucleótidos y esto queda trabado. Y obviamente la RNA polimerasa no puede progresar. ¿Mm? Ahora, se han encontrado dos factores que son dos proteínas que se llaman GREA y GREB, que lo que van a hacer es reconocer algunos sitios, algunas secuencias que se llaman de antiterminación, y lo que hacen es hacer que esto se vuelva para atrás de alguna manera, que no se sabe bien molecularmente cómo ocurre, o sea, que se posicione de vuelta la RNA polimerasa a donde corresponde y permitir así el ingreso de vuelta de los nucleótidos y que esto siga elongándose. O sea que estos son dos fenómenos, digamos, lo que le nombraba anteriormente como una transcripción abortiva y esto, el backtracking, son características de la RNA polimerasa que no se saben si tienen que ver con una regulación intrínseca de algunos genes o por qué ocurren. Pero el hecho es que son importantes e inclusive obviamente tienen, como en el caso de backtracking, para evitar que se quede estacionada ahí, frenada la RNA polimerasa, proteínas o factores proteicos que van a ayudar a que este backtracking se corrija. Bien, perdón, ¿cómo se sí. llaman los sitios que reconocen las proteínas GREA y GREB? Como sitios de antiterminación serían. Está bien. Que ya vamos a ver, hay otros sitios de antiterminación que funcionan de otras maneras, pero siempre los sitios de antiterminación son reconocidos
en general por un factor proteico. ¿Está? Lo vamos a ver cuando veamos bacteriófago. El bacteriófago lambda tiene sitios de antiterminación, pero que regulan de otra forma. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, y una vez que progresó entonces la RNA polimerasa, que sigue transcribiendo un gen, como les decía, tienen que haber secuencias de terminación de la transcripción. Y en bacterias se conocen dos formas en que la RNA polimerasa se da cuenta que tiene que dejar de transcribir un gen. Uno sería lo que se denomina la terminación Rho independiente y la otra Rho dependiente. ¿Está? O sea, cómo funcionan estas dos formas. La característica de la terminación Rho independiente es que al final del gen existen secuencias invertidas y repetidas. Fíjense acá, T, 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 y acá si vienen para acá, T, T, T. Y estas secuencias ricas, no T, 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 perdón, ricas en G y C, van a hacer que se formen un tallo y burbuja acá. O sea, ¿por qué? Porque se van a complementar el RNA, ¿verdad?, entre sí, y va a formar lo que se denomina un tallo de antiterminación, de terminación de la transcripción. Entonces, esta invert y repeat, o repetición invertida, rica en GC, seguida de una secuencia ricas en A, que van a ser U después en el RNA, van a formar lo que se denomina la terminación de la transcripción. Entonces, lo que ocurre acá es que la RNA polimerasa, cuando pasa y transcribe esto y se forman este tallo y burbuja y se continúa de zonas ricas en A o U, esto va a hacer que la RNA polimerasa se despegue. Disculpen un segundito. Hola. No estoy dando clase. Disculpen. Bien. Entonces, esto sería lo que es una terminación de la transcripción Rho independiente por que se forma este famoso tallo y burbuja, digamos, que hace que se disocia el RNA naciente, ¿verdad? Y la RNA polimerasa entiende que tiene que dejar de transcribir. Entonces, una invert y repeat rica en GC, entonces, invert y repeat, ¿por qué? Porque acá hay G, C, C, y es lo mismo que de acá, C, C, G, ¿ok? O sea que esta C va a ser puente de hidrógeno con esta G, esta C con esta G, esta C con esta G, que acá se ve mejor. En algunos casos esto es más grande, la invert y repeat, ¿está? Y si eso es seguido de adeninas, que como les decía va a ser uracilo en el transcripto, la RNA polimerasa se despega y termina el transcripto. Y la Rho dependiente es más compleja. La Rho dependiente, como este nombre lo indica, la Rho es una proteína que forma hexámeros y que reconoce unos sitios que se llaman RUT o Road Utilization Sites, ¿ok? Por eso se llaman RUT. Estos sitios son reconocidos en el RNA, obviamente se copiaron del DNA, y cuando todavía, ustedes acuérdense siempre que en general, no en general, siempre el RNA, en el caso de bacterias, va seguido de la traducción, ¿ok? Si es un RNA mensajero, por atrás van a venir los ribosomas traduciendo ese RNA. Pero si queda un espacio y hay un sitio que se denominan root, que son reconocidos por Rho, acá ocurren dos cosas. Primero,
En este caso de que la terminación de la transcripción en bacteria ocurra por medio del RO, lo que ocurre es que la RNA polimerasa hace una pausa. Tiene que hacer una pausa primero. Entonces se queda frenada porque en realidad esta RNA polimerasa va más rápido que lo que puede hacer RO para desestabilizarse. O sea, RO lo que hace es pegarse a los sitios root acá, ¿sí? Y esta tiene una actividad RNA, DNA helicasa, y este hexámero lo que hace es caminar a lo largo del RNA, despegando con esa actividad RNA, DNA helicasa, con el consumo de ATP, y cuando llega a la RNA polimerasa, la toca y la desestabiliza. Entonces, este sitio de pausa en general está a unos 100 nucleótidos, acá les puse 100 pares de base, por delante del sitio de root, o sea, que va a estar codificado, ¿verdad?, en el DNA. Entonces, la RNA polimerasa va a hacer una pausa, porque si no hiciese esa pausa, no daría lugar al tiempo que esta proteína RHO, que se pega acá como un hexámero, camine y la desestabiliza, porque esto es más lento, digamos, el camino de la proteína RHO para desestabilizar que lo que normalmente la RNA polimerasa necesita para transcribir. Esto va mucho más rápido que lo que RHO camina. Entonces, esto se denomina una terminación de la transcripción RHO dependiente y no es tan eficiente como esta señal de terminación, que es mucho más fuerte y que hace que sí o sí la RNA polimerasa deje de transcribir, mientras que en esto, en el 50% de los casos, no hay una transcripción, una terminación de la transcripción correcta. Esto vamos a Profe, verlo. entonces como que la ARN polimerasa hace como cierta pausa, o Sí, sea, ella sí, tiene el poder de reconocer que está por terminar, o sea, no, exactamente. no Lo digo que humanizar, hace, pero no, digamos, claro, digamos, esto ocurre por la secuencia esta que yo les claro, o decía. sea, la ARN polimerasa tiene capacidad de reconocerla y hace Claro, esa pausa y espera que no exactamente, actúe en esa desestabilización. exactamente. Lo vamos a ver a esto también, que funciona en otros sistemas también. Claro, Pero esa pausa es fundamental por un efecto. Está bueno lo que me preguntas, porque también en operones, o sea, cuando se transcriben más de un gen juntos, hay un efecto que se llama de polaridad y va a tener que ver con esta pausa de la RNA polimerasa y con este sitio root. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que la RNA polimerasa pueda reconocer estos sitios de pausa y ahí frenarse un momento antes de seguir transcribiendo. bien, gracias. Ok. Bien. Bueno, entonces ya vimos varios conceptos de cómo se regula la transcripción, les hablé de los factores sigma, y hay otros que de vuelta lo vamos a seguir viendo, que ustedes también ya lo habrán sentido, son reguladores transcripcionales. Entonces son proteínas que van a pegarse dentro de la zona promotora, en algún lugar de esa zona promotora, y pueden activar o reprimir la transcripción de un gen. Entonces esos son los genes regulados. Normalmente aquellos factores transcripcionales que actúan como activadores se encuentran upstream o más arriba o corriente arriba del promotor, mientras que ¿sí? Los que reprimen normalmente se encuentran muy cerca del sitio donde se pega la RNA polimerasa. O sea, fíjense acá, si ustedes tienen el 1 de transcripción, ¿se acuerdan que yo les dije donde inicia la transcripción de ese RNA? Los activadores normalmente reconocen sitios que están por arriba de los menos 20, menos 25 nucleótidos, mientras que los operadores, las zonas donde se pegan los reguladores
que funcionan como negativo en esta zona se van a pegar en lugares que están sobrelapando normalmente con la zona -10 o inclusive adentro del gen, no del gen, sino que del transcripto. O sea que lo que hacen estos reguladores negativos, represores, es inhibir que la RNA polimerasa transcriba o inclusive hasta reconozca el promotor, mientras que los activadores hacen que el RNA polimerasa de alguna manera se estabilice más de una manera similar a lo que yo les decía, esas regiones que funcionan como up o enhancer, solamente que estas son zonas que se reconocen por una proteína que se va a pegar y va a estabilizar al RNA polimerasa para que transcriba más. Bien. Ahora, algunas particularidades de los genes que codifican para los RNA ribosomales y los tRNA, o sea, los RNA de transferencia. Bueno, acá tenemos, digamos, lo que normalmente muchos de estos se cotranscriben, o sea, la RNA polimerasa posiblemente transcriba todo esto junto. Y fíjense que acá está lo que se llama un 23S, ¿verdad? Que es lo que va a formar el RNA ribosomal que va a estar en la subunidad 50S del ribosoma, el 16S va a estar en la subunidad 30S del ribosoma, y acá en el medio pueden haber tRNA. Entonces, acá, cuando esto se transcribe en un solo RNA, tiene que haber RNAsas que van a procesar este transcripto. Entonces van a cortar, son endorribonucleasas que van a cortar y así van a permitir que estos transcriptos se encuentren disociados, ¿verdad? Cada uno teniendo este tamaño, digamos. Y en algunos casos, o sea, hay algunas veces que esta proteína, que este RNA se encuentra, los RNA ribosomales se encuentran partidos también, no es este caso que les muestro acá, pero en ese caso es que hay algunas secuencias que se llaman parasíticas dentro del gen S, que codifica para un ribosoma del RNA, y esos RNA 23S quedan partidos, digamos, pero cuando se ensamblan en el 50S del ribosoma, junto con las proteínas que van a formar parte de esa subunidad 50S, quedan acomodados de una manera correcta, digamos, ¿no? A pesar de que puedan estar partidos. Pero esto no es siempre, sino que normalmente ocurre esta forma de transcripciones y después que las endorribonucleasas corten y liberen el 16S o los tRNA o el 5S, que también es parte, digamos, de los ribosomas. Otra particularidad es del 23S, que vamos a ver que no solo forma parte del ribosoma de la subunidad 50S, sino que tiene una actividad de ribosima, ¿sí? O de peptidiltransferasa, que eso es importantísimo en la parte de traducción y por eso se llama una ribosima, porque sería como una enzima, pero que no es una proteína, sino es un RNA. Bien, ahora, otra concepto que es importante en cuanto a la regulación de un gen está dado por la degradación de ese transcripto que se ha formado, ¿verdad? O sea, una parte de la regulación sería cuánto se transcribe un gen y la otra parte es cuán rápido se puede procesar el RNA que está transcripto, ¿sí? En el caso,
yo les comentaba, ¿se acuerdan que si al final había una formación de tipo tallo y burbuja, que era reconocida por la RNA polimerasa, este tallo y burbuja hace que normalmente las exorribonucleasas que podrían degradar a partir del 3' no lo pueden hacer. Entonces, primero tienen que actuar endorribonucleasas, ¿sí? Y estas endorribonucleasas van a liberar fragmentos de ese RNA que puedan ser degradados por una exorribonucleasa que va 3' a 5'. Entonces, muchas veces lo que ocurre es esta forma de que se degradan los RNA, pero también hay formas, y depende también de qué bacteria, cómo se procesan estos RNA, porque de alguna manera tienen que ser degradados. Muchas veces lo que ocurre es poliadenilación, entonces entran acá adeninas por una poliadeniltransferasa y eso permite que una exorribonucleasa sí pueda empezar a comer ahí y ahí sí va a poder degradar ese RNA. ¿tá? Y en otros casos, y también en algunos microorganismos, pueden existir 5', 3' exorribonucleasas. Entonces, esto va a depender de los microorganismos, cuáles tienen y qué sistemas tienen para degradar los RNA que son, por ejemplo, RNA mensajeros, y uno tiene RNA mensajeros que son de vida corta normalmente en bacterias, no como en eucariotas, que los RNA mensajeros pueden perdurar mucho tiempo, horas inclusive, mientras que acá se procesan y se degradan en el término de segundos, y el turnover es muy, muy rápido. Otra característica, otra característica que tiene la transcripción de los genes que van a codificar para los RNA ribosomales y los tRNA es que estos genes normalmente están duplicados en las bacterias porque imagínense que son los que más se necesitan. Los ribosomas y los tRNA tienen que estar en gran cantidad. Entonces, muchas veces existen hasta 7 o 10 copias de los genes para los 16 o 23S en el genoma de una bacteria para que haya una cantidad suficiente para permitir a esa bacteria, sobre todo cuando va creciendo rápidamente, para que tenga suficiente cantidad de RNA ribosomales y de tRNA para que pueda cumplir sus funciones de traducción. Algo que vamos a ver después, tanto los tRNA como los RNA ribosomales son normalmente modificados por determinadas enzimas, que ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son. Entonces, ya vimos esta parte de cómo serían los procesamientos también de los RNAs, y ahora vamos a pasar a ver un poco cómo es el fenómeno de la traducción, a donde les dije que, por ejemplo, el 23S RNA es lo que va a formar parte de la subunidad 50S, donde va a estar no solo el RNA ribosomal, sino todas las proteínas que en general se llaman L, subunidades L o large, porque son proteínas más grandes, mientras que en la subunidad 30S, a donde está el tRNA a donde está el 16S RNA ribosomal, va a estar lo que se denominan proteínas S o small subunits, ¿sí? O sea, las small subunits están con la 16S y las large subunits, obviamente, con la subunidad larga, y todos estos dos, cuando se van a unir para traducir un RNA mensajero, van a formar lo que se denomina el sigma 70, ¿verdad? Es interesante lo que yo le decía anteriormente en cuanto al procesamiento de los RNA,
y también en cuanto a la cantidad de RNA ribosomal 23 y 16S que tienen que haber, es que si uno purifica el RNA de una bacteria, de un cultivo, y uno corre un gel parecido al que les mostré anteriormente, donde se ve DNA, pero estos geles hay que tener mayor cuidado porque los RNA de bacterias se degradan rápidamente, pero lo único que uno ve normalmente es las bandas que corresponden al 23S y al 16S y al 5S. ¿Sí? No se ve los RNA mensajeros, o sea que más del 95% del RNA de una bacteria corresponde a los RNA ribosomales 23S, 16S y a la subunidad 5S. Bien. Bueno, acá tenemos una estructura de la subunidad 50S. Estos saben que se llama 30 y 50S por las unidades Svedberg, que son de sedimentación de estas subunidades. Y lo que se pueden ver son los sitios que se nombran A, P y E, que son los sitios que van a ser reconocidos para que exista la traducción o para que pueda llevarse a cabo la traducción de un RNA mensajero. Entonces, acuérdense de la subunidad ribosomal 23S, o sea, el RNA ribosomal que está dentro de esta megaestructura con otras proteínas. Ese RNA tiene actividad peptidil transferasa, o sea que va a formar las uniones peptídicas, ¿sí?, que van a ocurrir acá, mientras que la subunidad 16S, que se encuentra en la subunidad chica, lo que hace es poder seleccionar los tRNA aminoacilados para que puedan ocurrir la traducción de los mensajeros. El fenómeno de traducción se inicia, y esto es para ver rápidamente, vamos a ver cómo es el inicio de la traducción más adelante, pero cuando ocurre el RNA mensajero que va pasando a través de la subunidad 70S, la subunidad, primero ocurre acá la formación del enlace peptídico, ¿verdad? Los tRNA entran, los tRNA cargados, o sea, los aminoacil tRNA entran en el sitio A, que tiene que ver con aminoacil RNA, a donde hay un reconocimiento del codón, que está ubicado acá, del RNA mensajero, con el anticodón del aminoacil tRNA. Y esto está ayudado por proteínas que se llaman elongation factors, ¿sí? Y estas son, las elongation factors son las que van a permitir que cuando están acomplejadas con GTP, para que estos tRNA cargados puedan venir y establecerse en estos sitios y poder ser utilizado para la formación del enlace peptídico que se va a unir acá, y luego todo esto se va a mover. Una vez que se formó y va creciendo la cadena peptídica, ahora de acá este tRNA con la cadena peptídica se va a mover al sitio P, dejando libre de vuelta el sitio A para que entre otro aminoacil tRNA, ayudado por los factores estos que son de utilización, y así pueda continuar. Y el vacío que queda acá, ¿verdad?, porque se transfirió todo el enlace, estos péptidos ya formados al sitio A, esto queda vacío, se mueve al sitio de exit y así se elimina el tRNA que ya ha perdido su aminoácido. Entonces este es el proceso global, digamos, de cómo ocurre el fenómeno de traducción de un RNA mensajero en el ribosoma 70S, que tiene esta parte, como dijimos, 50S con el 23S fundamentalmente, que forma los enlaces peptídicos, y el 16S que va a permitir que se acomode el RNA mensajero. Acá ocurre, hay una característica que es muy compleja, que se llama transtransducción. Pero
me parece que lo vamos a volver después a esta parte. Primero vamos a ver cómo ocurre y cuáles son. Hágame acordar, si me olvido, que volvamos a esto para que lo entiendan mejor más adelante. Vamos a ver cuáles son entonces las secuencias relevantes para el inicio de una traducción de un RNA mensajero. Según yo les dije, el transcripto empieza en un nucleótido determinado, que sería en la zona 1, digamos, y en la zona -10 estaba el promotor, pero el transcripto empieza de la zona 1, y ahí empieza a transcribirse un RNA mensajero, y ese RNA mensajero va a tener distintas características. Normalmente en bacterias, el RNA mensajero tiene una zona 5' que se llama TIR, o sea, que es una zona donde no está codificado nada todavía, ¿no? Que es una zona no codificante, pero lo que tiene es una zona que se denomina Schindler-Gardner. A veces se llama TIR, otras veces más comúnmente Schindler-Gardner, porque fueron quienes lo descubrieron. Y lo que tiene esta secuencia Schindler-Gardner es que el 16S RNA, que está formando, acuérdense, parte de la subunidad 30S, tiene una secuencia que es complementaria. O sea que el RNA mensajero va y se estabiliza, se posiciona en esa subunidad 30S gracias a esta interacción con el Schindler-Gardner. ¿Sí? Ahora, entre este sitio de inicio de la transcripción al sitio de inicio o al codón de iniciación de la traducción, o sea, donde va a empezar a formarse la proteína, puede haber distintas cantidades. Puede haber entre 50 y 100 pares de base normalmente acá, y normalmente el Schindler-Gardner se encuentra a 5, entre 5 y 10 nucleótidos arriba del sitio de iniciación de la traducción, ¿tá? Donde va a empezar el ribosoma a traducir esto en proteína. Ahora, también es importante que sepan que no siempre los RNA mensajeros tienen esta zona Schindler-Gardner, y muchas veces inician directamente en el sitio de, o sea que el inicio de la transcripción y el inicio de la traducción coexisten, ¿tá? Y en esos transcriptos todavía no se entiende bien cómo se estabilizan en la zona de la subunidad 30S, pero bueno, por ejemplo, muchos en actinomicetes como Streptomyces, Mycobacteria, hay muchos genes que el sitio de inicio de la transcripción coincide con el sitio de inicio de la traducción. Mientras que en coli y en Bacillus subtilis, normalmente existe esta zona de RNA no traducible. ¿Está? Bien. Vamos a ver. Bien. Ahora, así como hay codones que son de inicio de la traducción, o sea que tienen que ser reconocidos como codones de inicio de la traducción, cuando continúa la traducción y se va formando la proteína, al final existen codones de terminación también. Entonces, cuando va creciendo o se va traduciendo el RNA mensajero, el tRNA o el aminoácido tRNA obviamente tiene el anticodón que va a conocer el codón que va a traducir, ¿verdad? Y eso es lo que va a permitir que ingrese de una manera correcta el aminoácido que corresponda, ¿tá? Ahora, los codones de iniciación en bacterias son normalmente, y ustedes deben haber escuchado muchas veces el ATG, ¿verdad? Que sería en el RNA mensajero el AUG. Pero también puede haber, son reconocidos el GUG y son menos comunes, pero también puede existir, sobre todo en algunos géneros bacterianos, es UUG o CUG. Vamos a volver sobre esto. Pero lo importante es que para el inicio
de la traducción de un RNA mensajero, lo que importa es la subunidad al principio, que es la 30S, a donde se posiciona, como les dije, el 16S RNA, o sea, el RNA ribosomal 16S está acá. Ese 16S RNA es el que tiene lo que se conoce como sitios A y P, y es importante que para que comience la traducción, primero se va a tener que pegar a ese ribosoma o subunidad 30S dos factores, IF3 e IF1. Estos dos factores, que son de iniciación de la traducción, son importantes que estén pegados ahí para que después recién otro factor que se llama IF2, que se pega a GTP, hace que el mRNA se posicione ahora en esta zona y comienza la traducción. ¿Cómo comienza la traducción? Primero porque este IF2, fíjense ustedes, que se une a GTP, une también un aminoácido tRNA que es formilmetionina. No solo metionina, sino formilmetionina. ¿Por qué ocurre esto? Siempre el primer codón de iniciación, sea AUG, GUG, UUG o CUG, va a meter una formilmetionina. ¿Está? Y eso es extraño, porque si ven acá, en la tabla del código genético, fíjense cómo ustedes, AUG ya saben que codifica para una metionina, ¿verdad? Pero GUG codifica para una glicina, mientras que UG, creo que es el otro que puse acá, por ejemplo, acá tienen, UG codifica para una leucina. O sea, todos estos codifican para otros aminoácidos. Sin embargo, al ser el primer codón o reconocido como un codón de iniciación, va a meter una formilmetionina. Y eso ocurre por una, estructura que se llama Wobble, que lo que permite fundamentalmente es reconocer los dos primeros codones, que en esto sería GU, que son todos iguales, GU, 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 por el anticodón de este tRNA que lleva una formilmetionina. ¿Y por qué es importante esta formilmetionina? Fíjense ustedes que no ingresó esta formilmetionina al sitio A porque está ocupado por IF1, sino que entró directamente al sitio P. Pero esto ocurre porque acá ya hay formado algo que se conoce muy parecido a un enlace peptídico. Si se ven acá, esto es una metionina y esto es una formilmetionina. Esta formilmetionina, que tiene un grupo formilo, pero que asemeja a un grupo, a un enlace peptídico, entonces entra directamente esa formilmetionina ayudada por este factor IF2 al sitio P. Y cuando ingresa al sitio P, ahí recién se termina de ensamblar el ribosoma, se despegan los factores IF1, IF2 y IF3, y ahora sí queda este sitio A libre y el RNA mensajero que va a tener el segundo, tercer, cuarto, quinto codón, etcétera, que ahora tiene que seguir elongándose. ¿Está? Entonces, luego sí, el segundo codón que esté acá, depende para qué codifique, va a venir un aminoácido tRNA con el anticodón que reconozca este codón, lo va a poner acá y esto va a pasar acá y se va a continuar la traducción de la proteína. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, al final tiene que haber otra señal, así como hubo una señal de inicio de la traducción, que son estos codones, ¿sí? Obviamente, más el Shine Gardner, en este caso que yo le decía anteriormente, que tiene que estar presente, bueno, ya me pasé, pero ahora tiene que haber también, así como había codones de iniciación, codones de terminación. Y los codones de terminación en bacteria pueden ser tres: UAA, UAG o UGA. Esos codones de terminación ahora son reconocidos
por una proteína que se llama release factor. No un tRNA, sino una proteína directamente que se pega acá, y esa proteína hace que se disocie ya y se desprenda la traducción. Se acaba acá la traducción y este péptido, esta proteína que se venía elongando acá y que ahora está en el sitio P, va a poder ser liberada y ya vamos a tener el polipéptido liberado, y las secuencias 50S y 30S se separan para después quedar disponible para un nuevo evento de traducción. ¿Está? Bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencioné ya un RNA policistrónico cuando le mostré cómo se transcriben el 16S, el 23S, algunos tRNA? Un RNA policistrónico no es otra cosa que un tRNA, mensajero que se transcribe, pero que en ese transcripto hay varias genes codificados. O podemos decir, así como antes codificaba para distintos RNA, acá va a ser, por ejemplo, que codifique para distintas proteínas. Y esto es lo que se denomina normalmente un operón. O sea, un operón es aquella estructura génica que codifica para más de un gen. O sea, puede codificar para 2 o 3 genes o más que se transcriban juntos. ¿Tá? O sea, va a haber un solo transcripto, un solo mRNA que va a codificar para distintas proteínas. Y la característica que tiene es que ese RNA mensajero, digamos, va a tener un Shine-Dalgarno y un codón de iniciación para cada uno de los Open Reading Frame o genes codificando para cada una de las proteínas. Entonces va a venir el ribosoma, se pegan, reconoce todo esto, hay un codón de terminación, se vuelve a pegar el ribosoma y así se pueden ir traduciendo los distintos genes. Entonces, se traducen, después se desensambla, se pega un nuevo ribosoma, se pega el segundo Shine-Dalgarno y así sucesivamente se van a ir traduciendo las distintas proteínas a partir de un RNA mensajero, como decía, que se denomina policistrónico. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a volver para acá atrás. ¿Se acuerdan que les dije, háganme acordar? Ya me había olvidado yo y ustedes. Yo les quería comentar esto a partir después de que veamos cómo es un codón de terminación y que yo les decía, todos los genes tienen que tener un codón de terminación, que puede ser UAA, UAG o UGA, que sea identificado por este release factor para que termine la traducción. Pero bueno, en algunos casos, porque hay RNAsas que comen el extremo 3' del mensajero en algunos casos, se vio que en bacteria puede llegar la situación de que un RNA mensajero no tenga, por algún evento, porque terminó la transcripción prematuramente, o porque se haya cortado el fragmento 3' del RNA mensajero, este RNA mensajero va a ser traducido igualmente, ¿verdad? Porque el ribosoma va a reconocer el Shine-Dalgarno, va a empezar a traducir, etc. Pero va a quedar estaqueado acá, porque en esta zona ahora A no va a haber un codón de terminación, ¿sí? Entonces no existe un codón de terminación acá porque este mensajero está trunco. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que llevaría es que a tener ribosomas que no podrían reutilizarse, ¿no? Que quedarían ahí frenados. Entonces, las bacterias evolucionaron algo, o al menos algunas de las bacterias, que se llaman un tRNA, que es una mezcla de tRNA y mRNA, es extraño, que
puede generar algo como que se denomina como la transducción. ¿En qué consiste? Fíjense, este es lo que yo le digo, ese tRNA o tmRNA, que lo que tiene es parecido a un tRNA porque tiene una alanina presente acá, pero tiene acá como un open reading frame, ¿no? O sea, que va a poder pegarse como reconociendo, como un Shine-Dalgarno, digamos acá, similar, se va a poder pegar acá y este péptido ahora va a saltar acá, ¿está? Y acá va a continuar traduciéndose un poquito, o sea, ahora este tRNA va a funcionar también como mRNA y este péptido salta acá y se va a continuar traduciendo este pedacito hasta que llegue a un codón de terminación, que en este caso es UAA. Entonces, fíjense ustedes cómo usando esta mezcla, digamos, de tRNA y mRNA, se permite que este péptido, que en realidad va a ser un péptido que posiblemente no sea funcional, porque le falta no sabemos cuánto para acá, pero lo que sí va a permitir es que termine el evento de traducción, porque este UAA que está acá, ¿sí?, va a hacer que ahora sí sea reconocido por un factor de release o de liberación, y esto se va a liberar y el ribosoma se va a lograr desensamblar. Ahora, también se sabe que esto mete lo que se denomina un tag o una marca especial que viene codificado por los poquitos codones que hay acá y que van a ser encargados de que haya determinados aminoácidos que se metan acá. Esos aminoácidos son una señal para que este péptido, que obviamente va a ser un péptido, como le decía, anómalo, vaya a a un sistema que tiene las bacterias que se llaman CLIP proteasas, que es una ruta que siguen los péptidos que están mal foldeados, o en este caso que tienen este tag, indicándole a la bacteria que esa proteína no sirve y que tiene que ser degradada. Como verán, un sistema que parece súper sofisticado, pero que es muy interesante porque es una característica que está presente solo en bacterias. Bien. Bueno, había hablado entonces de los mRNA, que son los mRNA policistrónicos, o sea que codifican para más de una proteína. Y en ese caso, muchas veces puede haber lo que se denomina también un acoplamiento traduccional. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, como les mostré anteriormente, el Shine-Dalgarno, que es la zona, ¿se acuerdan que les dije donde se reconoce por el 16S del ribosoma, está antes del codón de inicio, ¿verdad? Y se va a terminar esta proteína y de vuelta acá va a haber un espacio en ese RNA mensajero hasta que haya otro Shine-Dalgarno, se pega el ribosoma y vuelve a ser así. Ahora, hay en algunos casos también en bacterias que hay lo que se denomina un acoplamiento traduccional en esos RNA policistrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Shine-Dalgarno y la finalización de la terminación de la traducción están de alguna manera casi sobrelapados. Entonces, o están muy cerquitos. Entonces acá hay como un acoplamiento traduccional en donde este ribosoma reconoce, antes de librarse, va a reconocer el Shine-Dalgarno y va a seguir traduciendo a partir del próximo codón de terminación. Eso es lo que se llama un acoplamiento traduccional. Bien, ahora le voy a explicar lo que es la polaridad de la transcripción en un RNA policistrónico.
Y acá volvemos a lo que yo le había comentado anteriormente, de cómo termina la transcripción RO dependiente en un gen normalmente. Ahora, se vio también que en los RNA policistrónicos, la terminación prematura de un transcripto puede afectar a los genes que estén acá abajo. Imagínense ustedes, este sería el caso de dos genes, gene I, gene Z, pero pues también, supónganse que acá hay otro gen I, gen Z, gen A, y que todos se transcriban juntos generando el RNA policistrónico. Ahora, lo que se vio es que en muchos casos, estos RNA policistrónicos, cuando va transcribiéndose el RNA, y se acuerdan que va acoplado el ribosoma traduciendo, yo dije que muchas veces existe esta señal de pausa, si hay un sitio RNA root que es reconocido por la proteína RHO, si la RNA polimerasa hace una pausa y existe este sitio root anteriormente, y los ribosomas no vienen traduciendo rápidamente como ocurre normalmente, y este sitio root queda acá libre ahora y no es secuestrado por los ribosomas que vienen traduciendo, este RHO va a reconocer el sitio root, y se acuerdan que yo decía que esta proteína RHO viaja, y como esta RNA polimerasa está en pausa, ¡puc!, la despega y lo lleva a que termine la transcripción de los genes downstream. ¿Está? O sea que fíjense que acá, culpa de este sitio que está acá, que puede ser que normalmente ocurra, digamos, por un efecto que lleve a una que sea del regulatorio. Pero lo que lleva básicamente es que a que haya, fíjense ustedes, una terminación de la transcripción debido a este fenómeno de la presencia de un sitio root y a un sitio de pausa del RNA polimerasa. ¿Está? O sea que esto se da obviamente un efecto de polaridad. ¿Por qué? Porque se dice que lo que está ocurriendo en uno de los primeros genes de un RNA policistrónico lleva a que no se transcriban los genes que están downstream por esta situación que puede ocurrir a veces. ¿Mm? Bueno, esto ya lo saben ustedes. Si bien en un gen, digamos, en un fragmento de ADN donde haya un gen codificante, normalmente se va a traducir, ese RNA mensajero tiene un solo marco de lectura que puede ser leído, ¿verdad? Porque cualquier otro marco de lectura de ese RNA va a llevar a que haya codones de terminación prematuros, o sea que nunca va a ocurrir esa situación. Pero bueno, esto es lo lógico, digamos, que ocurre. Ahora, ustedes cuando yo les mostré ¿se acuerdan cuando les mostré en la clase pasada cómo estaban los genes en el genoma, por ejemplo, que yo le había mostrado de micobacteria? Los genes pueden estar en una orientación o en otra, ¿verdad? Codificado en una de las cadenas, o puede estar en una cadena opuesta. Entonces, el tipo de transcripción puede ocurrir a veces de una manera convergente y puede inclusive estar sobrelapado, que se llama superpuesto, o sea que en una cadena va a estar codificado un open reading frame, un gen determinado, y en la cadena contraria puede estar codificado otro gen que se va a transcribir y después traducir en proteína o lo que sea desde la otra cadena, y puede haber una superposición parcial. Esto puede ser convergente, esa superposición, o divergente. ¿Está?
Pero fíjense que cada uno de estos está codificado en la cadena opuesta. O también puede ser paralelos. En este caso, un gen está superpuesto, el inicio de un gen al otro. Entonces, en este caso, es más complejo y muchas veces acá hay un evento de cómo ocurre esta superposición, porque puede haber dos RNA mensajeros que transcriban, ¿verdad?, a partir de distintos promotores. Entonces, bueno, simplemente esta superposición puede ser parcial, como en estos casos, digamos, o puede ser total, y acá tenemos el caso de antiparalelos, digamos, o sea, en las dos hebras, cada uno en una hebra determinada, o pueden ser también en la misma hebra, pero que se transcriban y se traduzcan de una manera diferente dentro de ese mismo transcripto, digamos. Bien, y por último, les comento, ya que venimos hablando de todas estas transcripciones y traducciones, lo que normalmente conocemos en bacterias para su estudio como fusiones transcripcionales y traduccionales. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede utilizar un gen reportero, en este caso el gen LAC-Z, ¿sí?, para acoplarlo a algo que uno quiere estudiar. ¿Está? El gen LAC-Z codifica para la beta-galactosidasa, ¿sí?, que es esta enzima que está involucrada en la degradación de la lactosa y es muy fácil de observar y de medir bioquímicamente, tanto en una célula entera, porque uno le puede poner a los cultivos en una caja de Petri X-gal, que es un colorante que cuando la beta-galactosidasa se expresa pasa de blanco a azul, ¿sí? Esto ya lo deben haber visto ustedes posiblemente. Y lo que me permite es hacer distintos tipos de estudio, haciendo lo que se llaman fusiones transcripcional o traduccional. ¿Qué sería una fusión transcripcional al gen LAC-Z? O sea, ahora imagínense ustedes que esto yo lo puedo tener, por eso les mostré anteriormente, en un plásmido, ¿verdad? Yo tengo esto en un plásmido, este gen LAC-Z, acá está el codón de inicio de la traducción del gen LAC-Z con su Shine-Dalgarno. Pero yo ahora arriba no tengo promotor, o sea, no tengo una señal que haga que la RNA polimerasa se pegue y transcriba el gen LAC-Z. Entonces hago lo que se llama una fusión transcripcional, que yo lo que hago es, ahora pongo un promotor que yo quiero estudiar, por ejemplo, el promotor del gen ORF-A, ¿sí?, a donde va a iniciar la transcripción en este sitio, pero luego, cuando empiece la transcripción, y acá tenemos la transcripción, el Shine-Dalgarno que va a reconocer es el Shine-Dalgarno del LAC-Z y va a traducir la proteína LAC-Z. O sea, que yo midiendo actividad beta-galactosidasa voy a estar midiendo la actividad de este promotor. ¿Está? Entonces, supónganse, si este promotor está regulado o se expresa en algún determinado momento del ciclo de crecimiento de la bacteria, o porque yo le pongo un inductor o lo que sea, yo midiendo LAC-Z, mido la actividad promotora de este otro gen que no tiene nada que ver con LAC-Z. ¿Está claro esto? Esto es muy importante porque se usa mucho. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya se me durmieron todos, me parece, ¿no? Bueno. Y está un poco pesado. Y están pero- cansados, sí, me imagino. Profe, Sí, igual volvemos sobre esto después varias veces, pero es importante que entiendan. Yo se los quise poner acá porque, como veníamos hablando de transcripción y traducción, me parecía que era importante que al menos ya lo vayan teniendo presente. Sí, ¿qué me querías preguntar? entonces vamos a volver a esto porque yo no lo comprendí muy bien, pero si volvemos Bueno, lo yo explica ahora otro día. No, igual se lo explico rápidamente de vuelta. Gracias. Lo que le digo es,
Profe, Sí, igual, perdón, antes de que sí, empiece, sí. la foto esa, la imagen B sería la de abajo, ¿es con otros dos genes? No, bueno, No entiendo, o sea, para. me quedé mirando la de abajo y no lo Bueno, primero entendí. le voy a decir cuál es la diferencia entre una fusión transcripcional y una traduccional. En la fusión transcripcional, lo único que ustedes van a estar estudiando es un promotor determinado de un gen. ¿Está? O sea, cómo Sí, es la expresión de ese, a partir de ese promotor, pero midiendo una actividad que es muy fácil de medir, que es la de la proteína beta-galactosidasa. ¿Está claro? Mientras que si yo hablo ya de una. Y fíjense que acá está ORF-A, pero acá, en esta parte, yo puedo tener la parte 5' del RNA que posiblemente no me está traduciendo nada, o, o no me importa si me traduce un poquito, yo pongo algo que me termine la traducción y empiece de vuelta la traducción acá. Lo único que me importa en una fusión transcripcional es que yo voy a estar midiendo la actividad de este promotor solamente. ¿Está? Mientras que si yo hago una fusión traduccional, quiere decir que yo estoy fusionando proteínas. Entonces fíjense que yo a este pedacito de proteína ORF-A la fusiono a la proteína LAC-Z. ¿Sí? Entonces, en esta yo tengo mi promotor que me va a transcribir todo esto, ¿verdad? Puede iniciar acá la traducción de este cachito de ORF-A y se va a cortar, porque le voy a poner un codón de terminación acá, pero el ribosoma se va a volver a pegar y me va a transcribir, a traducir la Z. Entonces yo solo quiero estudiar este promotor. Mientras que acá, si yo perfecto. ahora tomo este pedazo de gen y ahora acá incluye el Shine-Dalgarno y el ATG de este gen A, y yo acá lo ensamblo con el gen LAC-Z en el mismo marco de lectura, tiene que ser, ¿verdad? Por ejemplo, que acá tengan 5 aminoácidos de este ORF-A, o póngale 50 aminoácidos. Acá, ¿ok? Va a codificar el RNA que se transcribe, acá empieza en ATG, tiene 50 aminoácidos de la proteína, del gen A, y después continúa con el gen LAC-Z. Entonces yo lo que estoy haciendo es un RNA largo, pero que la proteína que se va a traducir va a tener un poco de la proteína A y un poco de la proteína LAC-Z. Entonces yo no solo voy a ver la actividad del promotor ORF-A, sino también voy a ver si acá, por algún motivo, hay otro fenómeno que hace que se module la producción de esta proteína LAC-Z. ¿Está? Entonces, fusión transcripcional, solo voy a tener la proteína LAC-Z, ¿sí? Que voy a medir a partir de esta actividad promotora, que me genera un RNA como policistrónico, pero que este cachito de la proteína ORF-A queda independiente del LAC-Z. No me importa, ¿está? Mientras que acá hago una fusión traduccional. Entonces, este cachito de la proteína ORF-A va unido a LAC-Z, o sea que tengo una proteína de fusión. ¿Está? Entonces, esto es una fusión transcripcional y esto es una fusión traduccional. ¿Ok? Profe, yo tengo una Sí. duda, pero es más que nada una duda por el diagrama, ¿no? No sé si lo estoy malinterpretando, pero en la fusión transcripcional y en la traduccional vemos que el gen que transcribe para LAC-Z en la transcripcional es un poquito más largo que en la traduccional. ¿Eso es solamente, Sí. eso no, eso Eh, afecta o es Eso no solamente por afecta. diagrama? Ah, listo, Normalmente listo. uno puede sacarle un poquito a LAC-Z o no. O sea, el LAC-Z lo que se vio es que puede estar entero o no y tiene actividad beta-galactosidasa. Pero es una cuestión, en lo que me preguntás, es una cuestión básicamente del dibujo. Claro, Pero del espacio. uno tiene que tener la mayor cantidad de LAC-Z para que esta proteína sea activa. No puede sacarle muchos aminoácidos si no deja de ser LAC-Z. ¿Está? Entonces puede ser un poquito más chica, pero hay un problema digamos, de dimensión de tamaños. Y si quieren,
acá puede estar el segundo codón de la Z, ¿está? Claro. Y es casi la proteína completa, y acá lo único que tendría es la ATG y después el segundo codón acá, ¿está? Está bueno lo que me preguntás, pero es una cuestión del esquema y no tanto digamos, de cómo se utiliza estos elementos. Claro, yo preguntaba si se achicaba un poquito o si era un problema La de Z diagrama puede también. ser un poco más corto y todavía puede tener funcionalidad. Claro. Eso sí, pero no tanto como se ve ahí. Pero no ¿tá? tanto. O sea, uno tiene que sacarle un poquito a la Z para permitir que haya esta fusión entre lo que va a ser esta proteína, este pedacito de proteína, y lo que continúa como la Z. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, chicos, ¿algo más sobre esto? ¿O estamos ok? Ok. Profe, ahora vos ibas a subir ¿cómo es? El Sí, PowerPoint este lo nuevo que voy a modificado. hacer es, sí, voy a guardar esto y voy a sacar, voy a quitar ¿cómo es? El que estaba colgado y le voy a poner esto, así ya tienen el correcto, ¿ok? Dale, profe. ¿Está? Dale, profe. ¿Y Recuerden, podés subir chicos, el de la clase del viernes después? todo junto va, ¿eh? No, profe, después. Si podés subir El del el viernes, perdón, viernes. ya estoy mareado. Lo que pasa es que me han puesto, No, no pasa nada. me han puesto ayer la segunda dosis de la vacuna y la verdad que estoy bastante mareado todavía. Me dejó planchado. No Pero pasa sí, nada. yo sí. ¿Qué le iba a decir? Sí, Gustavo Schussman le va a dar la clase el viernes y yo le vuelvo a dar otra clase el lunes. Así que yo calculo que él mañana va a estar subiendo la clase para que la tengan ya. Ya voy Dale, a buenísimo. comunicarle. Y acuérdense, yo ahora saco entonces la que estaba ahí y le pongo esta para que tengan la que tiene las correcciones que introduje al último momento. ¿Ah? Dale, Y, profe. Gracias. y aguanten el tema de que no me contestaron todavía para que ya las ponga las clases grabadas donde tienen que estar y ustedes puedan acceder. Y para que lo que voy a hacer es le voy a subir el libro a ese mismo sitio y le voy a decir el día ese, yo se los subo, se los dejo mediodía o un día y después lo saco y ya Claro. ustedes se lo bajan de ahí, ¿ok? Sí, sí, sí. Eso está bien. Buenísimo. Hacemos así entonces. Bueno, chicos, Dale, nos profe. vemos Nos conmigo vemos el el lunes. lunes Dale, Nos gracias. vemos, y el profe. viernes tienen clase con Gustavo a la 1 entonces, ¿sí? Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, hasta Gracias, profe. Hasta luego. luego. Tengan un buen Nos día. vemos, Hasta Chao, luego. gracias. chao. Chao. Chao, chao.